El gas se denomina como el estado de agregación de la materia en el cual las sustancias no tienen forma ni volumen propio. Bajo ciertas circunstancias de temperatura o presión, puede llegar a adaptar la forma y volumen del recipiente en el cual se encuentra. Si las moléculas del gas llegan a interactuar de una manera débil y sin formar algún enlace molecular, podrá expandirse y esparcirse por el lugar donde se encuentra contenido. Aunque los científicos se plantearon si se podría realizar una fórmula que pudiera ser válida para todos los gases. Se pusieron a ello y relacionaron variables como la presión, el volumen, la temperatura y el número de moles, teniendo como resultado una ecuación que define el estado exacto de un sistema o una sustancia. Ley de los gases. Leyes de los gases. Las leyes de los gases son un conjunto de leyes químicas y físicas que permiten determinar el comportamiento de los gases en un sistema cerrado. Ley de Boyle. Esta ley nos permite relacionar la presión y el volumen de un gas cuando la temperatura es constante. La ley de Boyle, conocida también como de Boyle y Mariotte, establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante, lo cual significa que el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que se le aplica. En otras palabras, si la presión aumenta, el volumen disminuye; si la presión disminuye, el volumen aumenta. Ley de Charles. Mediante esta ley relacionamos la temperatura y el volumen de un gas cuando mantenemos la presión constante. Esta ley afirma que el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura del gas. Si aumenta la temperatura aplicada al gas, el volumen del gas aumenta. Si disminuye la temperatura aplicada al gas, el volumen del gas disminuye. Ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac afirma que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Como bien sabemos, estas leyes se pueden aplicar a nuestro uso alrededor. Tal caso sería una pelota de fútbol, un neumático de un coche o una olla con agua hirviendo. Sin embargo, estas tres leyes se aplican de una manera distinta con sus respectivos factores intercambiados con una respectiva ecuación. La ley de Boyle es diferente a las demás, ya que demuestra cómo sus factores son inversamente proporcionales, y esta afirma que es una fuerza física inversamente proporcional al volumen de una masa gaseosa a temperatura constante. Esta se representaría de la siguiente forma: la presión inicial por el volumen inicial es igual a la presión final por el volumen final, como se está mostrando a continuación. Todo esto es relacionado con una temperatura constante. Dichas ecuaciones pueden tener incógnitas a resolver, y aquí mostramos las diferentes fórmulas para resolver una incógnita de la diferencia de factores finales e iniciales. Aquí podemos ver cómo hallar la presión final e inicial y su volumen inicial o final. Para resolver el ejercicio de la ley de Boyle necesitamos utilizar la fórmula que aparece en la imagen. Luego reemplazaremos P1 por 980 atm, luego B1 por 300 mililitros y P2 por 1880 atm. Luego multiplicaremos 980 atm por 300 mililitros y lo dividimos con 1880, y eso nos da 1,56,38 mililitros. Con la ley de Charles es diferente, ya que confirmó que entre la relación del volumen y temperatura a una presión constante, estos son directamente proporcionales. Es decir, que si la variable del volumen aumenta, la temperatura igual y viceversa. Dicha ley presenta la siguiente ecuación: volumen inicial entre temperatura inicial es igual a volumen final entre temperatura final. Todo esto se relaciona con una presión constante.
La ley de Charles también presenta sus 4 fórmulas para hallar sus respectivos valores, así como el volumen inicial y final, como la temperatura inicial y final. Aquí podemos ver las 4 fórmulas que se están mostrando a continuación. Para resolver el ejercicio de la ley de Charles, necesitamos utilizar la fórmula que aparece en la imagen. Luego reemplazaremos T1 por 362 grados Kelvin, B2 por 1,12 litros y B1 por 0,67 litros. Luego de esto, multiplicaremos 362 grados Kelvin por 1,12 litros y lo dividimos con 0,67 litros. Eso nos va a dar 605 grados Kelvin. La ley de Gay-Lussac establece la relación de la temperatura con la presión de un gas cuando éste presenta un volumen constante. La ecuación que representa a esta ley es presión inicial entre temperatura inicial es igual a presión final entre temperatura final. Esto, a diferencia de las dos leyes anteriores, está relacionado con un volumen constante. Igual que la ley de Charles, estos dos factores también son directamente proporcionales, ya que cuando un factor aumenta, el otro también. Igual que cuando disminuye, si disminuye un factor, el otro también disminuirá. Las 4 fórmulas se están mostrando a continuación para hallar sus respectivas incógnitas de sus respectivas variables. Para resolver el ejercicio de la ley de Gay-Lussac necesitamos utilizar la fórmula que aparece en la imagen. Luego reemplazaremos P1 por 3,20 atm, T2 por 328 grados Kelvin y T1 por 295 grados Kelvin. Luego multiplicamos 3,20 atm por 328 grados Kelvin y lo dividimos con 295 grados Kelvin. El resultado de eso será 3,55 atm.